Bienvenidos a la casa del Señor, Asamblea de Dios Samaria. Un abrazo para el que nos visita por primera vez. Yo me siento en casa, me siento en familia. Este abrazo, este saludo, este aplauso va también para el que nos está escuchando en su casa, para el que nos ve en línea, en todas las plataformas que existen. Este saludo va para usted desde Guatemala, Centroamérica, para el mundo, las naciones. Bendecimos sus vidas desde este pueblo de Guatemala, Alta Verapaz, Cobán, no sé si lo pronuncio bien, Raxrujá. Aquí estamos en Iglesia de Dios, Asamblea de Dios Samaria. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y esta noche, sin perder más tiempo, yo estoy aquí porque el Señor así lo quiere, el Señor así lo permite y le ha permitido a usted también estar esta noche para llenar su corazón. Y también quiero hablar, bendecir a los músicos, y que cuando yo les diga que ya estoy terminando, quiero que por favor pasen y vamos a ministrar nuestras vidas con el primer canto que entonaron. Recuerden ese primer canto, me bendigo, y quiero que ese canto se haga real en nuestras vidas. Si yo vengo a su altar, si yo vengo a su trono, vengo a llenarme de todo lo que es Él, y que Él pueda resolver todos los casos que para mí son imposibles, son difíciles, todos los problemas que nos están agobiando, todas aquellas cosas que sin duda mi mente no las puede resolver, ni en mis fuerzas, ni en mi intelecto, sino que solamente con la presencia del Señor. Esta noche quiero hablar de un tema tan sencillo como hablar del corazón, el corazón estabilizado, el corazón que es regulado por el Espíritu Santo. El corazón, por muchas razones, el corazón llega a enfermarse, el corazón puede ser golpeado, el corazón puede ser herido. Y hay tantas cosas que pueden enfermarlo y desestabilizan el corazón. Y por esas razones tomamos decisiones equivocadas. Esta noche quiero leer primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 45 al 47. Dice así de esta forma: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada, con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Un aplauso al Señor por su palabra. Él va a entregar en nuestras manos a nuestros enemigos. Tome su lugar. Tenemos tantos enemigos visibles e invisibles. Hay enemigos físicos y hay enemigos ocultos, y tenemos que luchar contra eso. Pero les quiero hablar así de una manera tan sencilla acerca de la vida de David. David, un hombre valiente que logró escuchar las acusaciones, el reto de un gran gigante, un Goliat. Dice la Biblia que esa generación de esa civilización eran hombres altos, aproximadamente de 3 metros. Si para nosotros una persona de 2 metros es grande, ese señor medía 3 metros. Insultaba al pueblo por 40 días, día y noche insultaba y decía: ¿quién de ustedes puede pelear conmigo? Y de repente David llega a ver a sus hermanos que están en esa guerra, y usted sabe bien la historia. Y David se informa qué es lo que está pasando. Y David toma la decisión de que quiere demostrarle al enemigo, a este Goliat, que sí hay Dios en Israel, que Dios ha levantado valientes, que Dios ha levantado un pueblo que puede triunfar en el nombre de Jesús, sin usar las armas carnales, sin usar armas físicas, sino las armas en Dios. Podemos derribar cualquier muro, cualquier muralla, como decía el canto inicial. Podemos destruir en el nombre de Jesús todo aquello que estorba en nuestra vida. David era un hombre guerrero. David era una persona que había ganado innumerables guerras. Pero hoy le quiero hablar que David pierde una guerra, y pierde la guerra de su corazón. David era un hombre valiente,
era el pastor de Israel, era el cantor de Israel, era el hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿cómo es que este hombre logra perder una batalla? Había ganado tantas batallas y esta batalla desestabilizó su corazón, enfermó su corazón y pierde una gran batalla. Una batalla que le provoca consecuencias de calamidad. Y es por eso que esta noche yo quiero hablar que Dios puso en nosotros deseos, el deseo de poder, de que el hombre quiere ser líder, de que el hombre quiere tener autoridad, de que el hombre quiere ejercer dominio. Eso es saludable, eso es bueno. Dios puso en el corazón del hombre el deseo de honra. El hombre siempre quiere ser admirado, siempre quiere tener la imagen de alguien que gana premios. Quiere tener fama y eso es saludable. Deseo de gloria, aquella sensación de disfrutar placer para comer, placer en el amor. Hay un deseo que esos tres deseos Dios lo dejó en el ser humano. Pero cuando estos deseos pierden el límite del que Dios nos ha puesto, entonces se vuelve pecado. Cuando los deseos de mi corazón pierden los límites del que Dios quiere que yo lo tenga, yo puedo tener el placer de gloria como comer, disfrutar un buen plato, un buen caldito de pata, un buen caldito de gallina, lo puedo disfrutar. Pero si yo ya estoy bien con eso, con que ya disfruté, ya mi paladar disfrutó eso, pero yo quiero otra cosa, yo quiero más, y ya mi estómago no lo recibe, entonces se vuelve pecado, se vuelve glotonería, y a Dios no le agrada eso. Entonces David pierde una guerra en su corazón por sobrepasar los límites de los deseos. También en la mujer está el deseo de poder, porque ella también quiere ser amada, ella también quiere ser protegida. También ella tiene el deseo de honra, porque ella quiere ser irreemplazable. Ella no quiere que otra mujer se atraviese en el camino de su esposo y quede aislada. Ella también quiere ser apreciada, ella quiere ser protegida. Ella también tiene el deseo de gloria, las sensaciones de placer, las experiencias en el amor, todo en los límites del Señor. Dios puso el deseo en la mujer de gloria, de honra, de poder, y no hay más cosas que hacer sino ajustarnos a lo que Dios ya diseñó en nosotros. Si Dios no nos prohíbe que nos enamoremos, pero yo hoy le decía a una persona, es que a veces nos enfermamos de amor y siempre decimos que estoy enamorado, pues que el enamorado es algo ficticio, es algo que aparece y desaparece. El amor es otra cosa. El amor sí es más real. El amor sí ya son determinaciones, son decisiones que yo debo de tomar. Pues David, yo regreso al tema de David. El corazón de David es regulado, reconoce que ha pecado. David perdió una batalla contra el pecado. Dios le permitió recobrar, Dios le permitió que se recuperara. Y entonces usted y yo no podemos jugar a ver cómo me va a mí si pruebo a hacer lo que David hizo. Quizá no tenga oportunidad de regresar, quizá no tenga la oportunidad de restaurarse. David tuvo esa oportunidad. Quiero leer esta cita. Segundo de Samuel 11:2-5. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió a la mujer y envió a hacer saber a David diciendo: estoy embarazada. Y David, como él era el rey, hizo abuso de su autoridad. El deseo de poder sobrepasó los límites. Hoy en la actualidad el gerente de la empresa, como tiene autoridad, abusa de su autoridad. Y cuando llega una persona de sexo femenino, si quiere la oportunidad, si quiere ser promovida, si quiere esa plaza, él abusa de su autoridad. David pierde una batalla en su corazón abusando del deseo de poder. Y él dijo: ¿quién es esa mujer?
Le dijeron: es esposa de uno de tus valientes. Este esposo, Urías, era uno de los valientes de David. A él no le importó que era uno de los valientes de su ejército. Él dijo: vayan y ya tráiganme a la mujer. Dice la Biblia literalmente que la llevan al palacio, él duerme con ella. Y todo lo que pasó. Y él tiene escondido todo este pecado, lo mantiene escondido. Y hace todo, usted sabe, toda la estrategia, toda aquella astucia que David quiso hacer. Y dijo: bueno, manden a traer a Urías. Porque David sabía que Betsabé estaba encinta, estaba embarazada. Manden a traer de la batalla a Urías. Y le dice David: Urías, bienvenido, quiero que tomes unos días de descanso. Tómate tus 3 días de descanso, ve a tu casa. Y David y Urías, ¿sabe qué le dijeron a David? Le dijeron: Urías no se fue a su casa, ahí está en el portón del palacio. Porque David deseaba que Urías fuera a su casa, durmiera con la esposa, y pues dijeron: bueno, es hijo de tu marido. Y le dijeron a David: Urías no se fue a su casa, ahí amaneció. Y le dice David: ¿y por qué no fuiste a dormir a tu casa si para eso te mandé a llamar? Y le dijo: mi señor, ¿cómo vas a pensar que el ejército está en guerra y yo aquí cómodo en mi casa? No, aquí estoy en vela. Aquí estoy esperando tener noticias del ejército. Y entonces el siguiente día David dice: bueno, entra al palacio, y dice la Biblia que lo emborrachó el rey. El hombre, conforme al corazón de Dios, emborracha a su hombre valiente. Y ya borracho le dice a Urías: vete a tu casa. Y Urías, aunque era un borracho, dice: yo no voy a ir a mi casa porque yo no puedo estar en comodidad porque mi ejército está en guerra. Dice, y le fueron a decir a David: Urías amaneció en el cuarto de tus siervos, de los guardianes. Ahí amaneció Urías. David ya no tenía nada que hacer. Y entonces manda a llamar al jefe del ejército y escribe una carta. David sabía que ya no podía hacer nada, echarle la culpa a Urías de ese hijo que venía. Y entonces manda a escribir: pónmelo en lo más recio de la batalla, déjenlo solo y que muera. ¿Cómo es posible un hombre de Dios caminando en la rectitud pierde una batalla en su corazón? San Pablo dice: el que está firme, procure no caer. El deseo de poder y el abuso de autoridad enferma mi corazón. Romper los límites que Dios me pone, puedo caer en pecado. Entonces el rey tenía todas las comodidades. David tenía dinero, tenía todo. Y este es uno de los problemas del corazón. El poder económico. Como yo tengo dinero, y esto no es un secreto, pero hay personas del sexo femenino, cuando sabe que un hombre tiene comodidad y tiene posición económica, no le importa pasar por encima de una familia, no le importa destruir una familia, seduce, toca y desbalancea el corazón de un hombre. Y si ese hombre no está conectado con Dios, si ese hombre no es ocioso, a David le costó caro estar ese momento ocioso, ese tiempo sin hacer nada. Mejor se hubiera ido a la guerra. Pero dice que el hombre se levantó y se subió a la terraza. Y como era el rey, tomó las decisiones. Las consecuencias de caer en el pecado de adulterio, en el pecado de fornicación, en el pecado de asesinato. 3 pecados que David generó por su corazón enfermo, por pisotear, por sobrepasar lo que Dios ha puesto correctamente en nosotros. Como les doy un ejemplo, el sexo no es malo, el sexo es sagrado siempre y cuando dentro de los lineamientos que Dios ha creado. ¿Y cuál es el lineamiento? Él dice: dentro del matrimonio. No, pero es que Dios también lo dejó. Usted tiene que leer bien. Es para que se dé dentro del matrimonio.
David, en aquella cultura, en aquella costumbre, estaba para ellos tener varias esposas, pero menos Betsabé. Betsabé tenía esposo. Fue él el que rompió los límites y sobrepasó la orden del Señor. Hermanos, pero esto costó muy caro. Aunque David fue estimulado por uno de sus soldados, aunque David quiso esconder, Dios tenía preparado todo. Y esto va para todos nosotros. Hay cosas que nosotros hacemos en secreto, creyendo que nadie lo sabe, y creemos que Dios nunca lo va a revelar. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios maravilloso. Todo lo que usted y yo hagamos a escondidas, Dios lo va a revelar. ¿Cuándo? En el tiempo que Él diga. Por lo tanto, nosotros caminemos en la luz, en la libertad que Cristo me dio, no en esa libertad que se convierte en libertinaje, como una mujer que quiere dar más, que quiere realzarse más en el deseo de honra, de ser admirada, de ser apreciada. Y cuando el diablo dice, nadie se fija en ti, y entonces quiere atraer ciertos modales para su vida, y atraer y sobrepasar el límite del deseo de honor. David sobrepasó esos deseos. Él no respetó la mujer que no le pertenecía. Vea usted cómo el diablo puede ganar espacio si usted y yo se lo permitimos. Todos podemos pasar por muchas tentaciones, todos podemos pasar por seducciones, pero todos podemos ser valientes, todos podemos resistir, todos podemos ganar estas batallas del corazón y no dejarnos derrotar de esa forma. Con todo mi corazón, nunca permita usted entrar en adulterio. Dice, nadie lo va a saber. Y como solo una vez, nunca lo voy a hacer. Cuando este pecado llegó a David, vino una consecuencia terrible. Y Natán se lo declaró, el profeta Natán. Cuando David todo lo pensaba que estaba escondido, vino el profeta de Dios y con una analogía tan sencilla le dijo: rey, no sé qué dices tú de este asunto. Un hombre rico tuvo una fiesta para un invitado. Teniendo tantas ovejas, robó el que tenía solo una ovejita para hacer su banquete. ¿Qué dices tú de eso? Y David dijo: ese hombre es digno de muerte y que pague 3 veces esa oveja. Ese eres tú. Siendo tú el rey, teniendo de todo, le has quitado al que no tiene nada. Y entonces, por lo tanto, le dice Natán: Dios está muy disgustado contigo. Sin embargo, Él perdona tu pecado. Él dice que limpia tu pecado. Él dice que no te va a quitar la vida, pero las consecuencias estarán en tu casa. Hermanos, y qué tremendo. Para David, las consecuencias de David, empezó unas consecuencias en la familia. Y David tenía una hija llamada Tamar. Dice la Biblia, una señorita muy hermosa. Para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, mostrar que una señorita era virgen, siempre vestía vestidos de colores. Esa era la señal de que una mujer es virgen. Pero su medio hermano, llamado Amnón, se empieza a enamorar de su media hermana. Y entonces Amnón le dice a su tío: mira, estoy enfermo de amor. Así le dice su tío. ¿Y de quién? De mi hermana Tamar. Eso no está. Cuando un tío, un familiar es correcto, le dice: amigo, eso no es correcto. Así es que vaya y doble sus rodillas, pídale perdón al Señor. No, un tío también metido en las perversiones, y le digo: qué bueno, mijo, ¿sabes qué? Dile a tu padre, enférmate, hazte el enfermo y dile al rey que te dé permiso, que le dé permiso a tu hermana Tamar y que te vaya a cocinar a tu casa. Y tú hazte el enfermo y dile a Tamar que te lleve la comida a la cama. Mire la astucia, mire la instrucción de un tío que no anda en la luz de Cristo,
Un amigo que no anda en la verdad te va a dar el consejo equivocado. Señorita, jovencito, acérquese al hombre prudente, acérquese a su pastor, acérquese a su líder, pida el consejo correcto cuando usted esté atravesando estas situaciones. Y dice la Biblia que Tamar fue allá con Amnón. Y cuando ella lleva la comida, él la captura y la forza. Y dice que la viola. Solo hizo la satisfacción de sus placeres. Y cuando la viola, le dijo a sus criados: sáquenme esta mujer de acá. ¿Qué hizo Tamar? La otra situación para los judíos era que cuando se pierde la virginidad, hay que rasgar los vestidos, hay que echarse ceniza en el cabello, mostrando que ha caído en pecado. Hoy en la actualidad no. Yo sigo presentable, yo sigo fornicando, yo sigo adulterando y no pasa nada. No me he rasgado la camisa. Tengo blanca la cabeza porque son canas, no de ceniza. Pero si tuviéramos que caer en estos ritos que tenía el pueblo de Israel, entonces hay una situación que nos permite esconder muchas cosas. Pero de Dios no podemos escondernos. Dios a su tiempo nos va a demostrar qué está pasando. Y David empieza a sufrir. Y cuando David escucha que su hijo mayor ha violado a una de sus hijas, ha violado a su hija tan preciosa como Tamar, David se disgusta, pero no sabe nada. Él no sabe actuar. ¿Por qué? Porque no tiene la solvencia para corregir a sus hijos. Porque él ya lo había hecho. Ya sus hijos se habían enterado. Los sufrimientos que causa el rompimiento de un hogar, lo que destruye la fornicación, lo que destruye el adulterio, destruye la familia. Por eso habemos muchos hijos que sufrimos en la vida hasta que vino Cristo, nos libertó. Yo soy hijo de donde papá nos dejó de 5 años. Y crecimos hasta la adolescencia con amargura, con resentimientos. Nadie me quiere, nadie me ama. No recibimos el cariño de papá. Nunca digo: mi hijo estaba bien bonito. Nunca. Hasta que yo vine a Cristo y Dios me consoló y lo reconozco a Él como mi papá. Y cuando vengo a su presencia, Él me abraza. Y tengo un Padre a todo dar. Tengo un Padre magnífico. Y Dios tenga en su gloria al quien me engendró, porque Él falleció hace 2 meses. Y que Dios lo haya recibido y que Él haya hecho votos correctos con Él y podamos vernos allá. Pero mi corazón ya sanó. Él formó otra familia. Y Él no tenía problema de pasar con la que se tuvo que casar. Con mi mamá solo eran unidos en la costumbre. Mam. Allá el casamiento no es importante. Allá la unidad es importante. Allá es suficiente con que el abogado haga un documentito, unión de hecho, y eso es todo. Pero mi papá tuvo la facilidad y hizo otra familia. Imagínense que mi mamá decía: ahí vi a su papá. Ahí iba de la mano con la otra señora. La amargura que produce eso en una mujer. La amargura que produce un hijo. Ver a papá cambiar a mamá por otra persona. David estaba empezando a sentir y no pudo corregir porque no podía si él había dado el ejemplo. Y cuando Absalón, hermano de Tamar, que eran de papá y mamá, y dice, y cuando se entera Absalón: ¿qué te pasó, hermana? ¿De dónde vienes? Estoy seguro que vienes de la casa de Amnón. Sí, le dice: hermano, de allá vengo. Y Absalón reconoció que Tamar iba con sus vestidos rotos, rasgados, con su cabeza llena de ceniza. Absalón entendió el daño que le había hecho su medio hermano. Y le dijo: no te preocupes, hermana, esto yo me las arreglo. Y le dijo a su papá: papá, yo quiero hacer una celebración en mi casa. Quiero que tú y todos mis hermanos vayan a esta fiesta. Quiero un banquete para todos. Pero David tenía ya algo especial. Absalón dijo: voy a vengar la deshonra que le hicieron a mi hermana. Este hermano se muere hoy
Y le dijo a sus siervos: me lo emborrachan bien, y cuando ustedes me digan que esté borracho, yo les doy la señal. Y lo matan. Y así sucedió. Y David se entera. David no pudo ir al banquete, pero llega el mensajero y dice: rey, tu hijo Amnón ha muerto, Absalón lo mató. Los propios hijos, en un cruce de violencia. Y algo más, cuando el profeta Natán le dijo: la espada siempre estará en tu casa, y dijo Absalón: mi papá, tengo que enfrentarlo. Mire, cuando uno de hijo se llena de resentimiento, se llena de dolor, se llena de un corazón herido, es capaz de muchas cosas. Y Absalón llega a la entrada de Jerusalén y ve y observa a toda la gente que va a visitar al rey. Y Absalón empieza a ganarse la confianza de la gente. Y le dice a la gente: ¿quién diera que yo fuera el rey y los atendiera a ustedes? Mi papá siempre ocupado, mi papá no tiene tiempo. ¿Quién diera que ustedes me eligieran como rey? Y empezó él a cantar al oído. Y mire la amabilidad en el aspecto positivo. Qué agradable es. Qué agradable es cuando la pastora la saluda a usted, cuando el pastor lo saluda a usted con un abrazo. ¿Sabe por qué? Muchos venimos dolidos, muchos no hemos recibido un abrazo. Y cuando abrazamos a alguien, yo abracé hoy a alguien y le dije: soy tu hermano en Cristo, soy tu familia. Y si como soy mayor que tú, yo soy tu padre y te amo. Cuando le dije que te amo, me dice: nunca he escuchado esa palabra de mi papá. Nunca he recibido un abrazo. Porque así es en la vida. El machismo que el mundo nos enseña, de que papá no puede ser cariñoso. Y David y Absalón, cuando la gente llegaba, se inclinaba y le besaba la mano y los abrazaba. Y entonces la gente empezó a decirle a Absalón sus problemas. Llega el momento que Absalón se hace de un grupo de personas y levanta un ejército. Y le dan el aviso a David: ahí viene Absalón con un ejército y viene contra ti. Dice la Biblia que no le dio tiempo a él ni ponerse sus zapatos. Su propio hijo ahora es enemigo y David huye descalzo para la montaña. Y el ejército de David dice: no, rey, no es bueno que tú te estés dejando de tu hijo, tenemos que enfrentarlo. Hermanos, no voy a avanzar más. Absalón lo mata al ejército de David. Aunque David dijo: no le hagan daño al muchacho, presérvenle la vida. No, el ejército dijo: hoy tenemos oportunidad de matarlo, lo vamos a destruir. Cuando David sabe que Absalón ha muerto, David llora y llora por ese su hijo. Aunque era un hijo perverso, un hijo tremendo, él decía: Absalón, Absalón, hijo mío, mejor me hubiera muerto yo en tu lugar. Lo amaba tanto. ¿Hasta dónde puede llegar las consecuencias que papá puede cometer? ¿Cómo se puede destruir una familia? Se destruye, si tú eres un empresario, se destruye la empresa, se va la economía, se va para otro lado. Porque hay otra fuente que dice también: para acá trae. Y ya para tu hogar principal ya no llega nada, porque se está desviando para otro lado. Ya el cariño se desvió del hogar principal y se va para otro lado. Ya tu atención ya no es acá, está en otro lado. David perdió el enfoque de todo. Y se le fue de las manos el control de su casa, de su familia, del reino. El dolor que puede causar las consecuencias del pecado en la familia. Y puede ser para los dos lados. Puede ser que mamá puede fallar. No solamente vamos a culpar a papá. De los dos lados puede pasar. Y por cualquier lado de la pareja puede ser lastimada la familia. Hoy hay familias, hoy hay hijos que están recuperándose, están saliendo adelante de todos aquellos hogares que se han roto, que han sido fracturados. Y hay unas heridas terribles, pero para eso está la iglesia y para eso vino Cristo, para sanar nuestro corazón.
Y es por eso que ahora lo adoramos a Él. Por eso la iglesia es mi familia. Por eso la iglesia son mis hermanos. Por eso tengo un pastor que es mi padre espiritual. Y que cuando mi papá no me quiso, tengo a alguien que me da la atención. Cuando digo, pastor, mire, ¿qué me aconseja con esto? Estoy asumiendo que Él es mi padre espiritual y que me va a dar una dirección correcta. La iglesia es el mejor refugio para todos nosotros. En medio de las tribulaciones, en medio del pecado. Y todo se destruye, mis hermanos. David pasó un proceso terrible. Él decía, siento que los huesos se me secan a causa del pecado. Me siento como en el fondo de un pozo. Imaginen ustedes caer en un pozo de agua. David decía, así me siento, en una gran desesperación y no puedo salir de eso. Él escribe el Salmo 42 y él dice, al fin escuchaste mi clamor y me hiciste sacar de la desesperación. El pecado produce desesperación. Hasta que él llega, aunque él dice, he pecado contra Dios cuando lo confronta Natán. Pero él escribe el Salmo 51, él dice, créanme un corazón limpio y espíritu recto renueva dentro de mí. Y Dios le concede la oportunidad de rejuvenecerse, de reverdecer su vida, de reverdecer el reino, de reverdecer el ministerio, de reverdecer su vida espiritual. Dios le da una oportunidad. Y para todos nosotros hay una oportunidad. Yo no sé en qué usted o yo quizás estemos a punto de caer. Deténgase, no lo haga. Diga no. Pare, levante su mirada al cielo y diga, Señor, ayúdame. Muy bonita puede estar esta mujer, pero tengo una esposa y unos hijos que me esperan. Piense que su economía se va a destruir. Piense que su paz se va a destruir. Piense que su personalidad para la sociedad va a decaer. No es lo mismo que digan, ahí está el hermano Joelito, ahí está don Joelito, que digan, ahí está ese señor pecador. Ahí está el señor que fracasó. Ahí está el señor que destruyó su hogar. Ahí está el señor que está desviando su atención para otro lado. David le pasó a esto. Una crisis terrible, hermanos. Y un dolor que causa esto, donde solo Dios puede sanarnos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Para que no se repita con las otras generaciones. Que nuestras generaciones vivan en un matrimonio conforme Dios quiere. Matrimonios llenos de paz.